Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio de FTQMC, Prevención y Posvención del Suicidio. Les saluda Carlos Valencia, suicidólogo. El día de hoy vamos a hablar un tema interesante, me parece, desde la perspectiva social del suicidio. Por eso le he llamado necropolítica, otros le llaman tanatopolítica y suicidio. Pero como justicia social. Entonces lo que nosotros o que yo he preparado para ustedes, para platicar, para narrar, es salir un poco del encuadre de que el suicidio única y exclusivamente lo vamos a ver desde el abordaje psicoterapéutico, del acompañamiento psicoterapéutico, de la parte clínica, sino vamos a tratar de integrar los servicios de salud y los servicios sociales como un elemento de lo justo para aquel que sufre, para aquel desplazado, para aquel que no ha sido invitado y convidado en una estructura social que suele generar un conflicto a nivel personal. Buenas noches, Rafael, Fanny, Carla, qué gusto, Vianey, doctor Olivio, un abrazo, bienvenidos y bienvenidas sean. Qué bueno que nos acompañan en este viernes, que pues iniciamos mes, es un día feriado, parece que los días han perdido sentido de alguna manera, pero han recobrado otro. Esta parte del espiral en donde a veces sentimos que se pierde el sentido, pero recuperamos a la otra vuelta otro sentido, otro significante. Y para nosotros, bueno, es muy importante el hecho de que cuando hablemos del suicidio, hablemos de manera de inclusión. Y desde mi discurso o desde mi narrativa, hablar de suicidio es justicia social. Y me parece que hablar de necropolítica es un elemento que debemos rescatar, que si bien se ha hablado, obviamente como su autor, que ahorita vamos a hablar un poquito de quién es el creador desde la experiencia de exclusión de este concepto que es de necropolítica, pero que yo quiero hacerlo una mancuerna con el suicidio. Me parece, y estoy convencido, y es mi discurso, el hecho de hablar del suicidio como la prevención del suicidio como justicia social. Esto es porque tenemos la experiencia de la muerte como una experiencia normalizada, y en estos momentos en que estamos pasando por una situación de morir y de la muerte de seres queridos, de personas que ya no están, pero que también detrás hay un sistema de salud sobrepasado, hay un sistema también cultural que ya no podemos completar. Yo publicaba aquí en FTACUM hace un par de días sobre la importancia del rito funerario, es decir, ya no se están cumpliendo estos ritos funerarios, y esto necesariamente tiene que ver con una incapacidad de satisfacción de cierre, con un duelo que no se puede empezar a elaborar porque pensamos que estos rituales, que estas celebraciones, que estas exequias no se han llevado. Tenemos una mentalidad ritualista, y como país y nuestra cultura nos lo demanda, somos un pueblo mágico, sí, por eso somos un pueblo del contacto. Somos buenos anfitriones, somos buenos amigos, somos personas que queremos la cercanía. Y culturalmente este problema que por ejemplo es el coronavirus, la pandemia, las muertes, que son situaciones que de alguna manera alguien a nivel social debe dar números, que eso hemos escuchado durante ya en marzo, un año de confinamiento. Es decir, nos han dado números. No sé si esto valga como respuesta. Estamos en un ambiente, si me permiten la expresión, de la necropolítica. Y a propósito de eso, no sé si ustedes escucharon el homicidio de un menor de edad en el estado de Chihuahua, que derivado de un juego infantil en el cual unos adolescentes imitan, y ahí va lo necropolítico de esto, imitan a grupos de delincuentes, escenificando un acto para ellos casi natural y para nosotros un acto de barbarie, decía un periodista.
que nos ha puesto a reflexionar sobre la necropolítica, es decir, normalizar la violencia y la muerte como un acto lúdico, pero también un acto económico, también como un acto de validar una nueva forma social. Es decir, este mundo de la delincuencia, del narcotráfico, de validar la actividad del narcotraficante, de hacerles de alguna manera una especie de alabanza, una especie de tolerancia, en donde podemos pasar desde cobardes, desde insolentes, desde indiferentes, a este tipo de violencia sistemática que estos grupos representan y que llaman a sus filas a estos pequeños y vemos que son idolatrados, que son aspiracionales en cierta medida y que no podemos permitir que esta necropolítica basada en la admiración de alguien que genera sistemáticamente muerte o que permite la muerte o que es ausente al dolor que provoca la muerte, a esto es a lo que voy con la necropolítica en relación al suicidio o la prevención del suicidio como justicia social. La necropolítica es una lógica perversa, creada por personajes perversos, que impone violencia, dolor y la muerte como un instrumento de dominación política. La tortura, el exterminio, el despojo de la dignidad humana son métodos de control de estos grupos, de minimizar, de no validar, de estos colectivos que son al mismo tiempo minorías sociales, políticas o étnicas, grupos vulnerables. En este contexto, la exhibición de la violencia y muerte se convierten en un campo de disputa sobre la dominación teórica de las sociedades. ¿Y cómo yo lo he relacionado con el suicidio? Las redes sociales, si bien me permiten llegar a todos ustedes y ustedes a mí y tener este diálogo que nos invita a reflexionar sobre estos temas, pero también cada día, y es más frecuente, que nos etiqueten en FTACUM sobre personas que dicen que van a publicar, utilizan ese concepto, publicar su suicidio, que hicieron, van a hacer un live, van a hacer un en vivo, es decir, utilizan el lenguaje normalizado de exponerse y proponerse como una idea de que mi vida tenga sentido solamente hasta mi muerte. La necropolítica, y por eso me interesa relacionarla con la prevención del suicidio, la necropolítica ha conseguido transformar a los seres humanos en esta mercancía de yo me propongo. Yo no sé los números de cuánta gente ha hecho estos TikToks, cuánta gente hace al día. De pronto ya hay una especialidad, TikTokeros, YouTubers, influencers. Entonces todo este tipo de personajes que no sabemos cuál es su formación y su información de las cosas, han convertido al sujeto dentro de una necropolítica en una mercancía intercambiable, observable y consumible, pero por lo mismo desechable, según dicte los vientos del mercado, los vientos de la popularidad, los vientos de los likes. Saludos, José Luis. Es una nueva forma de gestionar nuestra vida en poblaciones en donde no tenemos elementos de formación y civilidad, pero sí tenemos un Wi-Fi y podemos presumir, ¿no?, que estamos en un mundo y que pertenecemos a ese mundo. Critico la idea de progreso, critico la idea de éxito, pensando que el bienestar y el estar bien son factores en función a los logros materiales a nivel personal. Creo que esto es lo que busca la necropolítica. El hecho de ir a ciertos terrenos de nuestro país, por ejemplo, y ver que es ejemplo a seguir un narcotraficante,
que es una especie de tributo. Hay piñatas, hay escapularios, hay rosarios, y todo derivado de una cultura, de una necropolítica. Esto tiene que ver mucho con lo que ya se mencionaba, o a lo menos donde el autor, Achille Mbembe, que es el creador de esta necropolítica, nos habla de una biopolítica que ya otro filósofo, igual que Achille Mbembe, Michel Foucault, nos hablaba, y él, tomando esta idea de que la política debe ser biopolítica, él dice, bueno, es que hay una necropolítica. Hay gente que sí desea, no sé, como estructura, generar muerte y presentarnos números y pensar que eso. Yo, cuando me piden una entrevista, ¿cuántos muertes? ¿Cuántos? Sí, a ver, necesitamos que entiendan algunos medios que el rostro y el corazón de estas personas que tú pides números deben de ser en esa sensibilidad. ¿Por qué nos interesa que 7,000, 8,000 personas mueran al año por suicidio? Que si aumentó el número de suicidios por la pandemia. ¿Que cuántos fueron? No lo sé. Tenemos un aproximado, hay que responder a los medios, por supuesto, nos debemos también a estar en esa esfera mediática, y qué bueno, y agradezco mucho a la gente responsable, a lo menos en FTACOM tenemos una persona maravillosa, inteligente, sagaz, carismática, que se dedica a generar esas entrevistas, a ponernos en los medios, a decir, hay que hablarlo y hay que decirle. No todos tenemos la formación y la información. Entonces nosotros que tenemos a lo menos la formación, buscamos la información para poder comunicarla, pero de esta manera decir, vamos a hacer biopolítica en vez de hacer necropolítica. No hay que hablar del suicidio, de cuántos suicidios hay, y no publicar, y esto ustedes pueden revisar nuestras publicaciones hace 9 años, nunca hemos publicado ni un suicidio, ni una soga, ni un frasco de medicamentos, ni una mano cortada. No nos interesa generar una necropolítica o necroimágenes que nos lleguen a pensar que somos amarillistas. Esto nunca lo vamos a hacer, y la propuesta es que si no, ¿cómo la gente se va a enterar? Se va a enterar cuando le ayudemos a alguien a reconstruir su vida, y ese comente que lo que hacemos aquí tiene sentido de hacerse, y que esa vida que no era digna para el sujeto que intenta quitarse la vida por mano propia, se transforma en una vida digna de ser vivida. Y esta necropolítica es una nueva manera de entender la realidad, en la que la vida pierde toda su importancia. Se convierte en el mundo de la observación y del despropósito. Se vuelve la persona en una mera moneda de cambio para fines oscuros, poderosos, difusos, sin escrúpulos, así como estamos nosotros aterrorizados a que si ya nos toca la vacuna, que si no, que si hay un plan perverso de algunos millonarios. Hay gente que especula, hay gente que dice, no, eso está mal, esto no lo pedimos, esto no fue creado, esto nos toca. He oído, de verdad, he oído de todo en relación a la pandemia. Es decir, es un castigo, desde un castigo de Dios hasta no lo merecemos, necesitamos aligerar el mundo, los organismos que no se adaptan tienen que morir. Desde, oye, ¿cómo es posible que alguien en 5 días salga rapidísimo del COVID y haya personas que mueran de un mes de agonía? ¿Cómo es posible que un chico de 25 años muera rápido y un anciano de 80? No. Es decir, eso me hace dudar. Tenemos derecho a dudar, tenemos derecho a decir no creo, tenemos derecho a todo. Pero de ahí a que tengas derecho a comunicar eso como una verdad irrefutable, entonces estás generando una tanatopolítica que nos hace que sea un despropósito el seguir construyendo una biopolítica o el seguir construyendo elementos que nos ayuden a mejorar nuestra estructura de vida, porque pensamos que lo único que hay que estar aquí es el desgaste. Yo critico de manera enérgica a esas personas que se dedican a tratar de que el otro se muestre dentro de las redes sociales y le formen un criterio de consumo y de exposición o sobreexposición. Y por eso hay que tener mucho cuidado de cómo comunicamos,
Yo con la encargada de comunicación social, Gaby Sánchez, he sido muy cauteloso en esa parte y ella pues me ha enseñado esta parte, es decir, tenemos que comunicar formando y no deformando. Hay gente que le gustará oír números desgarradores o imágenes perversas, pornográficas en el sentido de lo brusco del suicidio. Nosotros no tenemos ni tendremos esa necesidad, ni la vamos a crear. Necropolítica es un término interesante. Yo conocí el término, yo tuve la oportunidad cuando estudiaba en la Universidad Intercontinental, en la especialidad en psicología pastoral, el hecho de tener a un profesor que se llama Kitingwa Lukanwaki, él nos hablaba sobre cómo era la cultura en África, él era de Kenia, y cómo el Swahili, que es una de sus lenguas, nos decía, la comunicación tiene que ser siempre muy afectiva. Hablar desde el corazón nos queda entendido y nos, a lo menos su servidor, lo que pudo entenderle a este profesor durante este seminario, acercarnos al pensamiento de la gente de algunos países de África, nos dice, lo que tenemos que entender es que nosotros pensamos que el ser humano es vida. Y sobre eso empezamos a hacer absolutamente todo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para vivir y para vivir mejor. Y la necropolítica es todo lo contrario. Todo lo hacemos para exhibir la muerte como un producto del poderoso, del que tiene la posibilidad, de aquel que puede excluir. Y yo les quiero decir una cosa. La persona en crisis suicida es una persona que se siente excluida por un sistema familiar, por una sociedad, por un sistema escolar. Nada más es cuestión de que ustedes platiquen con alguien que ha intentado suicidarse para que vean que hay sistemas, que no es problema de él, porque ese es un mito pensar que el suicidio es el problema de la persona que está en crisis. Es un problema de un sistema que permite que él se suicide y que el sistema es responsable de no garantizarle una salud mental y una salud emocional que no está dentro de los planes de estudio, que no está dentro de la formación doméstica, que no está en todo el sentido de un tejido social, para que las personas no se quiten la vida. Porque el estigma y el enigma después de un suicidio, y pregúntenle a los sobrevivientes si no, es bastante. La gente le encanta señalar, como les gusta saber la vida de otros. Por eso la prevención del suicidio debe necesariamente de ser un elemento de contención, un elemento de generar una justicia social para los sobrevivientes, para los que lo han intentado y para las personas que piensan y que tienen una ideación suicida. Necesitamos que el mundo sea más justo para ellos, su mundo, el mundo que les rodea. Es importante que vayamos entendiendo que el problema del suicidio no es que el fenómeno del suicidio no le pertenece nada más al ámbito del individuo que quiere quitarse la vida, sino el pensamiento de fondo es cómo surge la idea, cómo es la ideación en un contexto social, no en una isla, no apartado en su cuarto. Esos son los factores de riesgo y los factores que hay que atender y que ya los estamos viendo. Pero por eso combino que hay un sistema que conviene a una necropolítica, y Achille Mbembe, que ese es su nombre, es un filósofo camerunés que nace en los años 50, profesor de historia y de universidad en Johannesburgo, Sudáfrica. Este primer libro en castellano de necropolítica nos va dando, ojalá lo pueden bajar en PDF, ahí está. Saludos Luis, un gran abrazo. Lili, un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Les hablo un poco sobre el autor de este concepto para que ustedes puedan leerlo y pasarlo a sus ámbitos sociales en donde se están desarrollando. Este libro publicado en castellano, que sí se llama Necropolítica, él ve
la separación, segregación, el rechazo, la migración, lo injusto de un sistema que hace que la persona vaya buscando no vivir mejor, sino no morir, que son dos cosas diferentes. Es un ensayo en donde nos habla de cómo se vivía en el continente africano en los años 90, pero que hoy, ¿verdad? Hoy yo escuchaba ya en el año 2000 más o menos este concepto, hace ya muchos años, y a mucha gente decía, pues, ¿para qué hablar de eso? O sea, profesores, ¿no? Yo les decía, este profesor Kitimbo Alukanwaki nos hablaba sobre estas nuevas formas de entender el mundo, y que como el mundo en los años 90 no era tan global, pues entonces no sentíamos la necesidad de atender ni entender lo que pasaba en otros continentes, si no era lo que pasaba en México, a lo menos nos interesa mucho lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo no sé, no he podido estar en un noticiero en Europa, sí, pero decir, como en Estados Unidos, yo digo, ¿quién será el que se encargue de dar las noticias o de programar, el programador? Y digo, ¿por qué? Así ha de ser en Nueva York, que se tarden, les interesa mucho la vida política de México, ojalá, ¿verdad? Decir, ojalá que sí. Este concepto de necropolítica parte del término, como ya les había dicho, de este filósofo Michel Foucault, de biopoder, como la esfera de quién sujeta este poder. Y Achille Mbembe propone dos conceptos, el necropoder y la necropolítica, para describir, fíjense bien, no a las sociedades, porque somos una sociedad necropolítica, no. Él dice, es un mecanismo por los que se establece y mantiene un control sobre quién vive y sobre quién muere. Esto es fatal. Lo vivimos, o lo vivió el mundo en la Segunda Guerra Mundial, un pueblo en concreto. Todos los estados modernos clasifican las vidas de sus sujetos. Si les suena familiar o están haciendo el enlace, es porque esto es lo que estamos viviendo. Todos los estados modernos clasifican las vidas de sus sujetos en un sistema donde la muerte de ciertos cuerpos no es solo superable, sino incluso rentable. ¿Quiénes están muriendo de COVID? Bueno, pues la gente adulta. Pues es que tienen mala alimentación. No, es que toda su vida han tomado Coca-Cola. Es que tienen sobrepeso. Es que... o sea, es esperable. Y luego el programa de vacunación no es a la emergencia de este grupo vulnerable, sino por edades. Entonces, por eso, presentar números desde la política no genera una expectativa más que necropolítica. Hay que presentarlos desde la vía de la salud. El biopoder, explica Mbembe, divide a los cuerpos en dos grupos, los que pueden vivir y los que deben morir, mediante la delimitación de diferencias biológicas, que permiten distanciarte éticamente el uno del otro. Esto significa, por ejemplo, en el caso del racismo, del clasismo, es la condición de aceptabilidad de la muerte. Ustedes tienen, nosotros hemos encontrado en la cuestión del suicidio, por ejemplo, el grado escolar, la vulnerabilidad entre hombres y mujeres. Ya saben, las mujeres los intentan más, los hombres se suicidan más. Pero lo que hace las infografías, lo que hace estos datos es normalizar el suicidio. Es saber que ahí está. Y esa es mi preocupación. Como información es correcto. Como formación necesitamos profundizar más. Es, al mismo tiempo, dice Mbembe, es dividir, no tanto a nivel territorial, sino a nivel mental, las situaciones de violencia. Yo no conozco un acto de más violencia que quitarse la vida por mano propia. El problema es que justifiquemos como Estado, como sociedad, y que el lenguaje que utilizamos sobre el suicidio, a veces hasta de manera normalizada y a veces hasta lúdica, puede generar en los niños, que ya son estadística de suicidio según el INEGI en el reporte del año pasado, pues automáticamente nos damos cuenta de que no es una cuestión territorial, es una cuestión de una práctica necropolítica. Que la opción de vida es terminar con ella, eso es una práctica en donde todos necesitamos hacer justicia social y todos somos involucrados.
Porque si yo les digo, todos somos responsables de los suicidios, algunos van a decir, yo no. Ellos están locos, están mal. Ellos, es su problema, no sé qué problemas tengan. Y lo que hacemos es excluirlos de un sistema que, como no estás loco y tú estás sano, entonces no te incluyo. Y este lenguaje excluyente es un lenguaje dentro de la necropolítica, de la tanatopolítica. La población restante, es decir, los sobrevivientes, son gestionados mediante campos, como los vimos en la Segunda Guerra Mundial, de concentración y zonas de excepción. Con los sobrevivientes de suicidio, ¿qué hacemos? Familias se separan. Familias, matrimonios que llegan al divorcio, porque la culpa es muy grande. La gente le dice, ¿qué tipo de padre eres? ¿Qué tipo de madre eres? Porque ellos también se juzgan. Entonces, no estoy hablando de un macrocosmos, de una macrosociedad, sino de estas microsociedades que surgen a partir del intento o de la muerte consumada por suicidio. Por ejemplo, el mártir, como el bombardero, como el suicida, como el kamikaze, hace del cuerpo su propia arma y muere en el acto de matar. Nosotros hemos encontrado en la autopsia psicológica y en las cartas póstumas, hemos encontrado que el acto de matar es el acto de matarte, el acto de morir es el acto de dejar de sufrir. La voluntad de matar y la de morir son una misma cosa. En ese sentido es, dice Membe, una guerra, y esto me encantó, una guerra contra el cuerpo, contra tu propio cuerpo, que lo estás utilizando para terminar con tu sufrimiento. La lógica del sobreviviente, en cambio, es, y pregúntenle a los sobrevivientes, operar como si ellos estuvieran operando un tanque o un dron para permanecer vivos y permanecer y proteger que todos los demás no desaparezcan, que no desaparezca el amor familiar. Ahora, ¿qué hacemos después? La gente que yo he acompañado, a las familias que he acompañado, dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Con qué rostro y con qué corazón nos quedamos después de esta situación? Mucho del discurso social e indiferente a estas sensaciones y experiencias del suicidio queda expuesto también en la brutalidad de alejarse de la sensibilidad de estas personas. No somos números, hay que ver la mirada de los sobrevivientes para que los números nos dejen de interesar un poco. Sus conceptos han sido utilizados, los de Membe, en todos estos, y yo los utilizo hoy para que nos quede claro que no podemos permitir, que no podemos dejar de pensar que la prevención del suicidio es justicia social. Y así como vemos situaciones de violencia extrema en Tamaulipas, que quemaron a unos migrantes, así como vemos los feminicidios, así como vemos la gente, las fosas clandestinas, así como vemos todo lo que significa muerte en México, que es mucho, las muertes por suicidio también forman parte de esta necropolítica. Porque no le interesa a lo mejor a un presupuesto, a una ley nacional de salud mental, a una ley nacional de prevención del suicidio, que necesitamos trabajar y exhortamos desde hace muchos años a las autoridades para que algo, no esperar cada 10 de septiembre para politizar el tema de la prevención del suicidio. Aquí tenemos la guerra contra el narco y vemos a personajes de la política saludando a estas familiares de los narcotraficantes, esta tolerancia que se vuelve a veces cobardía o inteligencia, estrategia, no lo sé. Discúlpenme, no soy político y a veces no entiendo el actuar. Pero lo que sí veo como suicidólogo es que no es un factor individual el deseo de morir, es un tejido familiar desestructurado que está dentro de un tejido social desfragmentado. Y esto genera situaciones de crisis, de límite. Lo vamos a ver, y ojalá me equivoque, con los desempleos, y lo estamos viendo.
que los cacerolazos, que, que ya las tiendas quieren abrir, que los restaurantes, lo entendemos. ¿Quién decide quién muere en México y quién vive? ¿De qué están muriendo los mexicanos? Sabemos que un alto número muere por suicidio y que ahora estamos viendo, y lo comentaba con el equipo de trabajo, y les decía, no hemos tenido una relación directa entre suicidio y COVID y suicidio. Y de pronto salen 3 artículos que en el estado de Puebla, en 3 municipios diferentes, la relación era directa. ¿Es el inicio de algo? No lo sabemos, y hay que empezar a debemos de comenzar a generar estrategias y protocolos de contención. Cuando el poder brutaliza el cuerpo, la resistencia asume una forma visceral. Estas palabras de Achille Mbembe sería como el colofón. Es decir, cuando el poder brutaliza el cuerpo, cuando tú crees que tu cuerpo puedes dañarlo de manera brutal, adquiere el suicidio una forma visceral. Si ya no puedo, pues me quito la vida. Si me pasa esto, me mato. Si no logro esto, me voy. Si no entro a la escuela tal, si no llego con tal promedio. Las expectativas están basadas en orden social, de un padre o una madre o un familiar que les exige, y la autoexigencia es este criterio de ser mejor y exitoso. Y no nos quitamos de la cabeza que esa es la forma como vemos y como entendemos las cosas. No sé si sea una mala percepción de progreso, pero lo que sí es que la gente, desde hace 25 años en México, el suicidio, y ahora sí a los que les gustan los números, se los digo, ha aumentado alrededor de un 250% en 25 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿No les parece entonces que el suicidio es una situación que puede beber bien de esta necropolítica? En donde los sanos, en donde los no locos no se suicidan, y quitar esos estigmas de una vez por todas, ampliar los niveles de acción y protocolos de acción y de prevención, de contención, de diagnóstico y de posvención para que esto ya no suceda. Por eso insisto que el elemento central es que la prevención del suicidio es justicia social. Y es tan importante la justicia social que nosotros la vamos a celebrar en unos cuantos días, el 10 de febrero. Pero les voy a hablar un poco nada más para cerrar este en vivo, que la justicia social se hace más necesaria que nunca en un mundo global, pluralizado, y que cada vez es más rico, pero cada vez es más desigual. En donde unos tienen, veíamos, ¿no? Por ejemplo, nada más, personas que se vacunaron sin el rango de edad porque eran familiares tal o administrativos o esto o el otro. Es decir, está bien. Bueno, no, de hecho no lo está. Porque todo acto desigual es ir en contra de la justicia social. ¿Pero qué es esto de justicia social? Bueno, es un principio básico, un valor fundamental para conseguir convivencia política y progreso de la sociedad. A diferencia de la justicia que busca el equilibrio entre el bien común y el bien personal, la justicia social va un poquito más allá. Promueve el reparto equitativo de los bienes, pero sobre todo, y esto es la cuestión del suicidio, con los servicios. ¿Cuánta gente hemos escuchado que nos marca, nos dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo le hago para sacar una cita? Me siento mal, esto está pasando, me quiero quitar la vida, ya fui aquí a tal lugar y no me aceptaron, no tengo seguro, no tengo miles de situaciones. La justicia social se apoya en normativas y leyes que garanticen, por supuesto, su práctica. Su fin último es acabar, sí, con la pobreza, yo diría con algún tipo de pobreza en este sentido, la emocional y la sensibilidad, y la desigualdad, y conseguir el pleno desarrollo de las personas. Una persona integrada
todos los órdenes de relación, difícilmente se suicida. Porque va a tener elementos de contención, va a tener factores de protección, validación, acompañamiento, seguridad social. ¿Cuáles son los elementos de factores de riesgo? Entonces, cuando veamos eso, pues entonces vamos a ver en dónde tenemos que apoyar. ¿Por qué es necesaria la justicia social? Porque vulnera los derechos humanos y todos tenemos derecho a una salud integral, a conservar con dignidad nuestra propia vida. ¿Es un riesgo la convivencia social? Sí, porque se basa en orden e igualdad. Lamentablemente que exista, ¿no?, una carta magna de los derechos humanos, eso no garantiza el acceso a estos mismos. Es aquí en donde la justicia social cobra sentido. Es necesario crear entonces mecanismos efectivos, y yo diría afectivos también, que garanticen que todas las personas puedan ejercer sus derechos con dignidad. Una vida digna de ser vivida. Y las sociedades puedan prosperar. Y las familias. Y las personas que dicen que esto ya no tiene sentido. Algunos ejemplos de justicia social. La educación. Imagínense ustedes si no tenemos que fortalecer la parte de educación y prevención del suicidio. Vital. Género, igualdad de género, otro de los elementos. Trata y abuso, racismo, xenofobia, pero formas de discriminación. El loco, el estigmatizado, tu familiar se mató, eres mala madre, eres mal padre. Ya ves, todo te pasa por eso. Esta forma de discriminar, esta forma violenta de discriminar. Entonces, y una de los elementos centrales de la justicia social, la atención de salud, la calidad de vida de las personas. Eso debe procurarse desde la Constitución, desde todos los organismos sociales, gubernamentales, estatales, de alcalde, todo debe de ser la calidad de vida. Debemos mejorar nuestra calidad y nuestra calidez de vida. Sé que son factores sociales, económicos, pero la exclusión tiene un acto elevado. Una persona en crisis suicida, cuando se intenta suicidar y no llega a ese fin, le preguntamos, es que me sentí excluido. No hay elementos en donde me sienta aceptado, querido. Y esto no es un problema de la dinámica personal familiar, es un problema de una estructura, de un tejido social, en donde la injusticia prevalece sobre la justicia social. Ya las Naciones Unidas han elegido el 20 de febrero como Día Internacional, creo que les dije el 10 hace rato, el 20 de febrero como Día Internacional de la Justicia Social. Ojalá empecemos a hablar de la justicia social. Y ustedes saben, y yo en mi foto de perfil, en todas las redes sociales, pongo la prevención del suicidio es justicia social. Si hubiese más justicia social, empecemos por ahí para a todos les toque una vida digna de ser vivida. Y de esto se deben encargar todos los órdenes sociales, políticos, económicos, educacionales. Por eso es necesario que nos reorganicemos, readaptando nuestra subjetividad con el objetivo muy claro, la dignidad de la persona. Una persona que se sienta digna, una persona que sepa lo que es la dignidad, que nosotros se la mostremos o que se sienta digno de estar caminando por la vida con dignidad, presumo que difícilmente se va a suicidar. Pero hemos cambiado dignidad por éxito. He ahí el problema, desde mi perspectiva. La justicia social se encamina a erradicar estas en niveles de no bienestar. La justicia social se encamina a generar un bienestar, un estar bien de todos los miembros de nuestra sociedad. Y por eso les invito, y nosotros trabajamos en FTACUM AC para conseguir este bienestar. Salir de un sentido de pobreza,
de mezquindad, de indiferencia, de salir de un pensamiento de exclusión y de desigualdad, dando voz a aquellos que han intentado, a estos sobrevivientes, dando voz, rostro y corazón de esta vulnerabilidad de la que son objeto, reivindicando su necesidad de equidad, de recobrar la vida de manera digna. Queremos vivir todos de manera mejor y más tranquilos, pero nuestro bienestar pasa por crear un bienestar y una prosperidad sostenible, que abarque todas las personas, que tengamos un nuevo rostro y un nuevo corazón. Eso es la relación entre versus justicia social, como la prevención del suicidio contra justicia social, versus necropolítica. Ojalá que el tema haya sido de su agrado. Recuerden, están abiertos la inscripción a los diplomados, por favor, inscríbanse, ya sea el de suicidio, ya sea el de tanatología o el de praxis tanatológica y el de praxis suicidológica. Iniciamos el día 22 de marzo y terminamos la primera semana de julio. 120 horas, ya saben, tiene validez oficial en este convenio con la Universidad Intercontinental, que agradecemos esta situación, este convenio, este apoyo. La gente ha quedado muy, muy satisfecha. Felicidades a los egresados de la generación pasada. Los esperamos ahora en el de Praxis. Ojalá se animen. Y seguimos invitando a todas las personas de servicio social que quieran hacerlo con nosotros en todas estas modalidades del servicio social que la universidad les puede llegar a pedir. Su universidad, pónganse de acuerdo con nosotros, con las personas responsables y encargadas y profesionales del servicio social y del voluntariado. No me queda más que agradecerles su presencia con nosotros. Pasen una excelente noche y nos vemos pronto. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por seguirnos y por confiar en cada uno de nosotros y a este gran equipo de trabajo. Muchas gracias y buenas noches.